Muy buenas noches, estamos preparados, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, seguimos en Apocalipsis, ya sabéis que domingos y lunes nos paramos en este libro y hoy es 12 de febrero, es lunes, por lo tanto vamos a continuar estudiando libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de compartir la palabra de Dios y escuchar su voz. Ya sabes que lo que determina siempre la diferencia es la actitud que cada uno tome. ¿Cómo vas a recibir la palabra? Eso depende de ti, yo no lo sé. Yo sé quién está ahí, quién saluda y puedo ver, pero tú decides cómo recibes la palabra. Dice allí un versículo que creo que te sabes de memoria, que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dice la voz del pastor, del maestro, del apóstol, no, su voz. El Señor habló a través de el antiguo Israel por medio de sus profetas. Hoy nos ha hablado a través de Jesucristo. Estoy citando Hebreos. Y Jesucristo dice que es el que ha establecido pastores y maestros para edificar la iglesia. Entonces, bueno, vengo con temor delante de Dios y voy a intentar que sea la palabra de Dios la que nos hable a cada uno. Así que espero que la podáis recibir así como lo que es palabra de Dios. Y para eso pues vamos a comenzar haciendo una oración y pidiéndole al Señor que Él nos guíe. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque siempre tu palabra está ahí activa para hablarnos. Es un privilegio que tenemos increíble, no podemos imaginarlo, porque para escuchar a alguien importante tendríamos que pedir audiencia, esperar que tenga tiempo, eso pasa en este mundo. Pero para escuchar tu voz solo tenemos que abrir la escritura y tu palabra, que es viva y eficaz, nos habla a cada uno. Así que queremos, Señor, en esta noche escuchar lo que tú tengas que decirnos, porque estamos oyendo el mensaje de Jesús a la iglesia. Esto es para nosotros. Hemos dispuesto nuestro corazón y te pido, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, que nos ayudes a comprender, a recibir. Te pido bendición para mis hermanos y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues volvemos a Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2 y estamos al final del mensaje a la iglesia de Éfeso. Estamos ya en los dos últimos versículos. Ayer estábamos hablando de lo que dice en el versículo 6 los nicolaitas y estábamos explicando lo que significa eso, quiénes son los nicolaitas. Ayer hablamos de eso, vamos a retomar ahí la idea para concluir en este versículo 7 y ponernos ya con el tema de la iglesia, el mensaje de la iglesia de Esmirna, que es el siguiente, es el que viene a continuación. Ya hemos orado, me falta ver en el chat en directo los hermanos que han escrito un saludo. A ver, ¿quién escribió por aquí? Benito, buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo, buenas noches mis amados hermanitos, Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y nuestro Papá estén en vuestros corazones. Paola Méndez, Dios los bendiga, hermanos. No sé si está Nerea también por ahí, pero yo saludo por si acaso. Cristina, buenas noches y bendiciones, hermanos en Cristo. Luisa, buenas noches, Pastor Víctor y todos mis hermanos. Beatriz, buenas noches, amado pastor y amados hermanos. Dios nos ayude a comprender y guardar en nuestro corazón. Un abrazo, os amo en el Señor, mi familia en Cristo. Ana Karina, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos. Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Y Ana Rita dice que Dios os bendiga siempre a todos, a paz del Señor para todos. Pues esos son los mensajes que hay hasta este instante. Vámonos, recordamos versículo 6, comentamos alguna cosita y nos vamos ya al último versículo del mensaje a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, ahí habla de los nicolaitas. Ayer estábamos hablando un poquito de esto y vamos a ver el último versículo, ya que todos los mensajes, cada una de estas cartas, termina de una forma muy similar. Y ahora vamos a comentar un poquito eso. Déjame que te anime, hermano, a que sigas fiel estudiando Apocalipsis.
¿Sabes por qué digo esto? Porque cuando tú anuncias, vamos a dar un estudio sobre Apocalipsis, siempre se crea una gran expectativa. Apocalipsis son cosas, catástrofes, cosas futuras, cosas misteriosas, seres extraños, y la gente, ay, yo quiero escuchar acerca del Apocalipsis. Y yo sé que algunos se pueden decepcionar sobre la marcha, porque si te has dado cuenta, estamos viendo mucha doctrina en el libro de Apocalipsis. Todavía no hemos entrado dentro de las cosas futuras, ocurre a partir del capítulo 4. Pero Apocalipsis también es el capítulo 1, el 2 y el 3, donde hay doctrina, donde hay advertencias, donde hay mensaje para la iglesia. Pero a veces se cumple aquello que Pablo decía de los postreros tiempos, que muchos dentro de la iglesia, teniendo comezón de oír, se volverán a fábulas y a historias de, bueno, dice varias cosas ahí, ¿no? El comezón es esa sensación de picor, así como cuando te pica algo y dices, ay, me pica, y te rascas y dices, ay, qué agradable. Te pica la espalda, ¿no? Y no te llegas y le dices a tu pareja, ráscame un poco por aquí, te rasca y dices, ay, sí, qué agradable. El comezón es eso, tengo necesidad de, ¿qué dice Pablo? De escuchar cosas nuevas. A algunos no les interesa la doctrina bíblica, no les interesan las advertencias del Señor. Y cuando anuncia, vamos a estudiar Apocalipsis, oh, eso me interesa. Y cuando estamos ahí viendo cosas como quién es Cristo, la palabra que sale de la boca de Cristo, lo que es la iglesia, las advertencias a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, entonces muchos como que se desaniman y dejan de seguir el estudio. Ah, yo pensaba que esto iba a ser más esotérico, ¿no? Más escatológico, voy a utilizar expresiones bíblicas, va, que no nadie es más escatológico, más profético, más llegaremos a la profecía, a la escatología. Hablamos de la segunda venida de Cristo, pero no solamente es los eventos así, sino la enseñanza y lo que significa todo eso y lo que rodea a todo eso. Así que ahí estamos. ¿Quiénes son los nicolaitas? Resumiendo en pocas palabras lo que dijimos ayer. Los nicolaitas, según más textos extrabíblicos de historiadores cristianos de esa época, que hablaban de ese concepto de nicolaísmo, era una serie de pensamientos que se introducían en la iglesia, en los que se daba carta blanca a la inmoralidad. O sea, ser nicolaíta era, mira, practica inmoralidad dentro de la iglesia, lo justificaban con amor libre, con demostrar no sé qué. Entonces practica por un lado eso y por otra parte ligado a la idolatría. Y estuvimos al final leyendo unos pasajes en Números, donde ahí se nos hablaba de Balaam, porque se relaciona aquí en los mensajes de Apocalipsis, se menciona a los nicolaitas en Éfeso y en Pérgamo, y se los relaciona con Balaam, la doctrina de Balaam, y se relaciona con Jezabel, y precisamente la Biblia nos habla de Balaam y Jezabel en ese espíritu de idolatría y de permitir el pecado, o sea, aceptar el pecado inmoral y volverse a los ídolos falsos. Y también, según el nombre, recuerda que nicolaitas, esa palabra, también nos habla de aquel que quiere triunfar en la iglesia. Un nicolaita, en ese sentido, es aquel que quiere tener dominio sobre el pueblo. Es el que quiere liderar y ejercer liderazgo, pero para tener él el poder, no para darle a Dios la honra. Para liderar siempre hay que tener humildad. Sin humildad tú no puedes liderar. En el Señor hay muchas iglesias que los que lideran no son humildes, y tú ya lo ves y ya sabes la iglesia qué camino lleva. El afán de protagonismo, el poder siempre es algo codiciable, siempre es deseable. El estar en un lugar de vistoso y que tú mandas y todos te obedecen, pero una condición fundamental para poder liderar en la iglesia es la humildad. El propio Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Humildad no significa tampoco que
que no impones autoridad, que cualquiera puede contradecirte y tú lo aceptas. No, eso no es humildad en este sentido. Tú vas a ver a Jesús manso y humilde, pero vas a ver llamándole al hipócrita hipócrita y al hijo de Satanás llamándole hijo de Satanás y volcando mesas si hace falta en el templo. Pero a la vez con una actitud siempre a la hora de tratar con todos humilde. Él vino como hombre, pero él es rey de reyes. Pero enmudeció y no abrió su boca, él se humilló, se rebajó a hablar con los simples, él tuvo paciencia, aun cuando nosotros le damos la espalda y no entendemos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender humildad de Jesús y aprender temor de Dios. El nicolaíta es el que tolera y difunde el pecado inmoral y la idolatría en la iglesia y lo hace con afán de mandar, de liderar, de tener dominio sobre el pueblo. Pregúntate, ¿qué haces con tu vida? Y pregúntate, ¿por qué haces lo que haces como cristiano? Te estoy leyendo 2 preguntas que tengo escritas aquí en mis notas de la primera vez que di el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo fue? Comencé 2017, por ahí creo. No sé si tengo alguna fecha por aquí apuntada o algo, pero fue antes de pandemia y solo daba un estudio a la semana y al principio de pandemia terminé con esa serie, o sea que debí estar como 3 años, 2017 quizás, sí, por ahí. En ese tiempo, al hablar de los nicolaitas, yo me apunté estas 2 preguntas. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y sobre todo, ¿por qué haces lo que haces como cristiano? Siempre nos debemos preguntar eso. Lo que hago en la iglesia, la ambición que tengo en la iglesia, aquellas cosas que yo persigo en la iglesia, ¿con qué motivación las hago? Solamente la misma persona y Dios saben eso. Yo no puedo conocer las motivaciones. Como siempre decimos, yo puedo ver los frutos y puedo juzgar frutos, no voy a juzgar personas jamás. Pero yo puedo ver el fruto y decir, este fruto no corresponde a las cosas de Dios. Pero eres tú quien tiene que mirarse hacia adentro. Sé sincero contigo mismo, porque a Dios no le engañamos. Y tienes que saber el por qué haces lo que haces. ¿Por qué quieres hacer esto en la iglesia? ¿Por qué quieres servir de esta manera en la iglesia? ¿Por qué anhelas esto? Pablo decía, el que desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y tienes que saber que hay requisitos. No es a nombramiento. ¿Quieres profetizar? Es bueno predicar en ese contexto, ahí en la carta a los Corintios. Sí, es bueno que tú desees predicar, pero tienes que entender que esto depende de Dios, esto es del Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué motivación haces las cosas que haces en la iglesia? ¿Cuál es tu motivación para querer hacer otras cosas? Entonces, bueno, dejándote alguna nota más acerca de los nicolaitas, en base a algunos de estos textos extrabíblicos, hay un documento extrabíblico que hablaba de los nicolaitas y te puedo resumir así en pocos puntos, en como 3 puntos. Voy a tratar de resumirte los argumentos que utilizaban los nicolaitas. Por ejemplo, punto 1. Ellos decían, la ley ha terminado, por tanto no hay leyes, podemos vivir como nos da la gana. Qué buena filosofía, ¿no? Buena para nuestra carne. Estamos bajo la gracia, la ley ya no cuenta. Bueno, ¿dónde dice eso en la Biblia? La ley nunca ha dejado de estar vigente. Ahora somos salvos por gracia, porque por la ley era imposible. Entonces la gracia de Dios ha quedado manifestada a través de la sentencia de la ley. La ley nos sentencia a muerte, la gracia de Dios nos libera de esa sentencia. Pero eso no quiere decir que la ley ya no está vigente y que podemos hacer lo que nos dé la gana. Mira, esta forma de predicar, el nicolaísmo, está hoy en la iglesia cristiana. En muchos lugares se predica así. Incluso lo disfrazan, diciendo cosas como, sí, es cierto, no tenemos que pecar, pero hermanos, la carne es débil, si pecamos no pasa nada porque estamos bajo la gracia. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cuándo os he dicho yo eso a vosotros? Me habréis escuchado millones de veces decir,
Mira, tus pecados no determinan que si eres salvo, lo que pecas no te condena, la salvación no se pierde. Pero nunca te he dicho no pasa nada. Te he dicho, pero ya no estás sujeto a la esclavitud del pecado. Y en el pecado siempre hay maldición. Y como eres hijo de Dios y no estás sujeto al pecado, no permitas que el pecado te domine. Somos más que vencedores. Más que vencedores sobre todo, sobre la tentación también, sobre el pecado también. Entonces, el hecho de que ya tu salvación no depende de pecar, no quiere decir que ya vas a pecar porque sí, al contrario, no vas a pecar porque has experimentado el amor de Dios en tu vida. Si en algo vas a ser fuerte para resistir la tentación y el pecado, no es por el miedo al castigo, no, es por el amor que experimentes en Dios, por sentirte tan amado de Dios y porque tú le ames a Él. Entonces vas a tener la fuerza para resistir, para ser vencedor en todos esos temas. Los nicolaitas enseñaban esto. Ya no estamos bajo la ley, por lo tanto, puedes vivir como te dé la gana. Confundían libertad con libertinaje. La libertad cristiana, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad cristiana nos lleva a no ser esclavos del pecado y a no ser esclavos de la sentencia del pecado que la ley dicta. Ahora soy salvo, soy libre por gracia. Pero eso no es carta blanca para pecar. El verdadero cristiano no pecará. Y si peca se arrepiente y se esforzará por no seguir pecando, pero nunca justificará sus pecados. También decían, bueno, Pablo, precisamente este argumento de que estamos libres de la ley, podemos vivir como nos dé la gana, te dejo un texto, unas palabras de Pablo en Gálatas 5:13. Pablo decía así, porque este problema estaba en la iglesia y Pablo y otros lo tuvieron que tratar. Y Pablo dice, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Queda claro, ¿no? O sea, hemos sido llamados a libertad, sí, pero no uses la libertad para pecar en tu carne. No, vive como un siervo, servíos unos a otros. Eso decía el apóstol Pablo. También los nicolaitas enseñaban que el cuerpo es malo de todas formas, así que no tiene importancia si vivimos según la carne. Te lo voy a explicar de otra forma. Ellos decían, haga lo que yo haga, el cuerpo, Pablo decía, carnal, vendido al pecado, el cuerpo está destinado a la destrucción. Entonces, haga lo que haga, nunca voy a dominar totalmente el cuerpo. Por lo tanto, ¿para qué esforzarnos tanto? Deja que el cuerpo haga lo que quiera, no le des importancia. No importa lo que se haga con el cuerpo. Lo que importa es el espíritu. Sí, pero tú eres un solo ser, cuerpo, alma y espíritu. Y lo que haces en tu cuerpo lo estás haciendo en el espíritu. ¿De dónde nacen las obras? ¿De la carne? Nacen del espíritu. Tu mente decide. Alma, espíritu toman las decisiones. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es una forma de hablar engañosa para, sobre todo a los indoctos, a los simples, engañarles. Los que están llenos de la palabra no se les va a engañar, pero a aquellos que son superficiales se les engaña fácilmente. Siempre os voy a decir, no os dejéis influenciar negativamente por nadie. No aceptes murmuración. No permitas que nadie venga a sembrar discordia, dice la palabra. Estamos llamados a construir, no a destruir. Y esas maneras tan sutiles, el diablo es muy sutil y el Señor nos viene advirtiendo desde hace meses. Cuidado con los lobos que están en el mundo, pero más cuidado con los lobos que aparecen en la iglesia. Ovejas disfrazadas de lobos. Aún de entre vosotros mismos se levantarán. ¿Dónde estaban los nicolaitas? Dentro de la iglesia. Los nicolaitas están y operan dentro de la iglesia. Es un mensaje a la iglesia.
Algo bueno que el Señor le puede decir a Éfeso: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco, pero otras de las iglesias que aquí se mencionan no las aborrecían, las abrazaban. Ese es el problema, que la iglesia inmadura, los creyentes inmaduros, aceptan los engaños del diablo. Porque fíjate con qué sutileza. Yo os estoy dando los puntos superficiales, pero si con el conocimiento bíblico que yo tengo, si os quisiese engañar, a más de uno os engañaría. Dios me libre, no lo voy a hacer, porque tengo temor de Dios. Pero si yo quisiera, sería muy fácil. Algunos serían engañados y otros no. Pero yo os doy la idea simple. Como la ley ha terminado, bueno, puedes vivir como te dé la gana, porque tu salvación, y yo puedo empezar así. Mira, aquí dice que tú eres salvo por gracia. No, además, te voy a poner el ejemplo de los líderes de Dios. David pecó y mira cómo pecó, adulterio, no sé qué, y se fue al infierno. No, Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque son cosas de la carne y no sé qué. Podría pasarme horas aquí justificando el pecado en nuestra vida. Pero todo falso, todo mentira, engaños del diablo. Dios me libre, jamás haré eso. Delante de Dios sé que estoy engañando. Pero a aquellos falsos no les importa engañar. Son herramientas en las manos del diablo. Entonces ellos van a venir con toda esa sutileza. Yo he escuchado alguna predicación de iglesias muy grandes, iglesias que siguen miles de jóvenes, y he escuchado predicaciones con este fondo nicolaita. No dejes que nadie te juzgue, tú vive como te sientas bien con ti mismo, porque si el Señor te ha aceptado como eres, no permitas que nadie te diga que tienes que cambiar. Eso yo lo he escuchado en alguna iglesia mayoritariamente de jóvenes, con miles de jóvenes, miles. Entiendo que a esos jóvenes les sea tan fácil pertenecer a esa iglesia. Tienen espectáculo y el evangelio es light. Vive como quieras y no permitas que nadie te diga cómo tienes que vivir. ¿Es cierto que Dios te acepta como eres? Sí. Pero ¿es cierto que no tienes que cambiar? No, la Biblia dice que ahora se tiene que producir el cambio. ¿Qué crees que significa la palabra convertir? ¿Qué crees que significa arrepentirse? Pero como juegan con verdades a medias, nuestra naturaleza tiene la tendencia a quedarte con la parte que más te interesa, lo que más le gusta a tus oídos. Y te quedas y haces el énfasis en eso. Dios me acepta como soy. Y ahí yo te lo adorno con algún versículo y te doy algunos argumentos y te dejo convencido. A mí nadie me va a juzgar, yo voy a hacer con mi vida lo que quiero porque el Señor me da el permiso. Bueno, Dios juzgará y Dios obrará. Espero que tú no seas un nicolaita, una herramienta en las manos del diablo. Dios te libre de eso. Si el cuerpo es malo, haga lo que haga, el cuerpo siempre va a terminar pecando, así que no te obsesiones, porque eso es un obstáculo del diablo en tu vida. Así te anulas, porque siempre estás tan preocupado de no pecar, que no estás sirviendo a Dios. ¿A que suena bien eso? Pues es mentira, es falso, un engaño del diablo, mensaje de los nicolaitas. Y otra cosa que enseñaban es que el cristiano, como está en la gracia, es salvo por gracia, está ungido por la gracia, así que puede hacer lo que quiera y no sufrir daño alguno, porque está en la gracia de Dios. La gracia es que estoy donde no me lo merezco. La gracia es que estoy recibiendo lo que yo no me puedo ganar. Por lo tanto, da igual lo que yo haga, nada me puede hacer daño porque estoy en la gracia. Te he resumido así en pocas palabras lo que sería el mensaje de los nicolaitas, pero aún podríamos afinar más y ver la sutileza de esas falsas enseñanzas. Pero espero que estés recibiendo la palabra del Señor. Espero que estés entendiendo. ¿Qué separaba la perversión nicolaita de la verdad del Evangelio? Bueno, el problema era mantener la diferencia esencial entre el cristianismo y la sociedad pagana que nos rodea. En aquel tiempo era un problema, en nuestro tiempo sigue siendo el mismo problema. Los paganos no tienen ningún problema en pecar, en ser idólatras, en vivir de cualquier manera. Ellos no tienen ningún problema. ¿Puede el cristiano
llevar una corriente parecida, porque como es gracia, está en la gracia, es salvo. Bueno, los paganos no tienen ni idea del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Tú, si eres cristiano, sí tienes idea, tú ya sabes, no te puedes justificar en que como soy cristiano ya puedo vivir como me dé la gana. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora tienes el poder para librarte de eso. Romanos 7 y 8, léetelo cuando dudes sobre este tema. En Romanos 7, Pablo te está describiendo al religioso que intenta agradar a Dios mediante sus esfuerzos en la religión. Y se da cuenta de esa realidad. Mi carne me domina, hay una ley en mi carne que me domina. Y no puedo luchar contra ella. Pero entonces, ¿qué hace Pablo? El tema no acaba en Romanos 7, es un tema completo, por eso no cortes el texto. Un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces, como continúa en Romanos 8, cambia el capítulo. No, pero en el original no hay capítulos ni versículos, es un solo tema y continúa. ¿Y qué dice? Pero ahora ninguna condenación hay para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no dice, ahora ya no hay condenación para los que, aunque pecan, están en la gracia. No. Dice, ya no andan con la forma de la carne. O sea, ha cambiado algo. Han recibido una ley mayor, la ley del Espíritu, que somete a la ley de la carne. Ahora, ¿cómo andan? Conforme al Espíritu. Pero claro, cada uno interpreta las cosas como le convienen. Es muy fácil engañarse a sí mismo. Lo triste es que antes o después la mentira siempre se revela, sale a la luz y las consecuencias son graves. Vámonos al último versículo. Versículo 7. Disculpadme, estoy un poquito resfriado así con la nariz con congestión. Pero es solo un resfriadito, no es grave. Es la molestia de la congestión, pero ahí estamos. El Señor nos sostiene y nos da la fuerza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, ¿tenéis oídos? A ver, los hermanos que estáis en el directo, que me estáis escuchando, ¿cuántos tienen oídos? Porque fíjate la pregunta, ¿no? El que tiene oído, alguien diría, Señor, todos tienen oídos. ¿Por qué preguntas el que tiene oído? Bueno, tú te estás refiriendo al oído natural, pero el Señor se refiere al oído espiritual. Eso cambia todo. Todos tienen oído. Yo estoy hablando y todos los que tengan oído me están escuchando. Como todos tienen oído, a no ser que alguien padezca una enfermedad que es la sordera y no me oiga, pero tiene oído. El problema, ese es un problema aparte. Aquí se da por sentado de que todos oyen, todos escuchan, pero no todos entienden. Ese es el mensaje. Solo algunos tienen la capacidad de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, yo he visto que eso es muy evidente, se ve. Tú puedes dar un mensaje, predicar la Escritura. Yo ahora puedo estar hablando de lo que dice aquí Apocalipsis, ¿no? Y puede haber un hermano, una persona que está escuchando y está diciendo, sí, es verdad, sí, Señor, perdóname porque a veces somos tan necios que intentamos justificar el pecado en nuestra vida y nos queremos justificar con que otros lo hacen y con que como estamos bajo la gracia y no sé qué, pero es verdad, Señor, si son excusas, sí. Este tiene oído espiritual, está escuchando y entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo. En cambio hay otro que está escuchando y está pensando, este Víctor es muy radical y eso lo está diciendo por mí. Y además, ¿qué te crees? ¿Que él es un santo? Pues él también seguro que falla en esta cosa. Yo sé que una vez se equivocó en no sé qué y no sé cuántos. Y este tiene oído, pero es oído natural. Está escuchando el mensaje, pero no está escuchando el Espíritu.
no está entendiendo el mensaje que el Señor nos está dando. Y hermanos, así en las iglesias, no son casos aislados. No es la anomalía, no, a veces es tristemente lo más general. La gente se ha acomodado a una forma de vida y no les interesa escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir. Cuando Jesús vino, tú ya sabes, le habló al pueblo judío. Y el pueblo judío le escuchaban, pero no le entendían. Ellos escuchaban el mensaje de Jesús. ¿Y qué es lo que provocaba Jesús en ellos? La ofensa, se ofendían. Jesús les predicaba con amor, les hacía un llamado al arrepentimiento, les ofrecía la reconciliación con Dios, les tendía la mano. ¿Y qué hacían ellos? Se ofendían, crujían los dientes contra Él. Hermanos, prudencia. Si eso le pasó a Jesús, ¿qué crees? Yo siempre me he dicho, Víctor, tienes que aceptar la realidad. Si a Jesús le pasó eso, ¿qué crees que te va a pasar a ti que eres un hombre? Jesús era el Hijo de Dios y predicaba la verdad. ¿Y qué recibía a cambio? Odio. Esa expresión de crujir los dientes, ¿tú sabes la rabia que sentían contra Jesús? Pero no eran los pecadores del mundo, era el pueblo de Dios. Los judíos se volcaban en odio y rabia contra Jesús y no pararon hasta que lo vieron crucificado. Aquí la gran cuestión es, ¿en qué grupo vas a estar tú? ¿Vas a estar con Jesús, que es una minoría? ¿O vas a estar contra los que, basándose en sus razonamientos y que creen que tienen toda la razón, van contra Jesús? ¿En qué grupo te vas a acomodar? ¿De qué parte te vas a poner? Esa es la cuestión. Y todo tiene que ver con tu sensibilidad espiritual. Todo tiene que ver con esa actitud. Pregúntate, cuando oyes la voz de Dios, ¿cómo la estás oyendo? ¿En tu oído natural o con tu oído espiritual? ¿Estás entendiendo lo que Dios dice o te estás ofendiendo, te estás incomodando, te está provocando? Mira, si la palabra de Dios te provoca cualquier otra cosa que no sea arrepentimiento, gozo, humillarte, buscar la voluntad de Dios, si te provoca enfado, ira y otras cosas, es que estás escuchando con tu oído. Porque a veces escuchamos la palabra y nos duele y nos incomoda y no nos gusta, pero si eres un verdadero hijo y estás escuchando al Espíritu, ¿qué vas a decirle al Espíritu? ¿No me gusta lo que me dices? Señor, ¿no me interesa lo que me hablas? ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿A dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tengo que escuchar y aceptar ese mensaje que el Señor me ofrece. Pero fíjate cómo termina: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, primero es esto. Tienes que saber dónde estás. Y esto nos llama la atención en un detalle, que no va a ser fácil, porque habla de al que venciere. O sea, ¿sabes lo que está diciendo eso? Que no todos vencen. Eso es lo primero que tienes que entender. No todos vencen. Al que venciere, solo al que venciere, y la idea no es que sean muchos, más bien pocos, porque dice al que venciere, como una forma de decir solo unos pocos van a encontrar el camino, solo unos pocos pasarán por la puerta angosta, solo unos pocos van a vencer. Bueno, pues a estos, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. No está hablando de una recompensa cualquiera, está hablando de la vida eterna. El árbol de la vida representa la salvación del hombre. Y aquí se está diciendo que aun aquellos que se llaman iglesia, no todos tienen el oído espiritual y por lo tanto no todos vencen. Aquí vencer, recuerda también según el contexto, es escuchar lo que el Espíritu ha dicho. ¿Qué es lo que el Espíritu le ha dicho a la iglesia de Éfeso? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Así que si vences, heredarás la vida eterna. Podrás comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El Cristo resucitado, que está dando un mensaje a las iglesias, en este primer mensaje,
les está prometiendo que los que obtengan la victoria van a poder estar con Él por la eternidad. Estarán con Él para siempre. Siempre estarán delante del Señor por los siglos de los siglos. Es así de simple, es así de sencillo. Es algo que es un regalo, pero no es fácil llegar a ese regalo. No te olvides, no pienses que en Génesis capítulo 2:9 ahí aparece por primera vez el árbol de la vida, ¿te acuerdas? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaba el árbol de la vida. ¿Qué representaba el árbol de la vida? Que si comes del árbol de la vida vives para siempre. Por eso dice el Señor que ahora que el hombre ha pecado, lo expulsaremos de este lugar, porque no puede comer del árbol de la vida y vivir para siempre con el pecado. El árbol de la vida representa la salvación, la vida eterna. La desobediencia del hombre colocó al ser humano en dejar de tener el derecho de comer de ese árbol. En Génesis 3, 24 y 25 está lo que te estoy refiriendo así parafraseando. Y dijo Dios, Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. ¿Por qué? Pues entonces vive para siempre, y con pecado eso sería catastrófico, una eternidad con el pecado. Dios mío, no. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En el pensamiento judío, posterior a todo esto que estamos hablando, se apareció ese concepto del árbol de la vida para representar lo que podía dar al hombre la vida eterna, la vida verdadera. La sabiduría es árbol, un árbol de vida. Para los que echan mano de ella, esas expresiones están en la Biblia, por ejemplo en Proverbios 3:18. Ella, hablando de la sabiduría, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. O sea, se utiliza el lenguaje metafórico para referirse al árbol como la fuente de esa sabiduría. El deseo cumplido es árbol de vida, lo dice también en Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Ahí dice, y también habla del árbol como la lengua apacible. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y ahí aparecen todas estas figuras en el concepto. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Se les cerró el acceso para que pudiesen comer del árbol de la vida. Con el pecado no se puede vivir para siempre. La paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Pero los judíos creían que cuando viniera el Mesías y amaneciera la nueva era, un nuevo tiempo, cuando Cristo viene a reinar sobre el mundo, entonces el árbol de vida estaría en medio de los hombres. O sea, sería algo así como que cualquiera viene allí, coge del árbol, come y ya es salvo. Y ese árbol nos lo va a traer la venida del Mesías. En cierto sentido es así, pero ellos lo estaban interpretando de una forma equivocada. Ellos estaban viendo esto desde otra perspectiva totalmente errónea. Cristo vino en dos fases, la primera para morir por nosotros y de esa manera obtenemos el derecho para comer el árbol de la vida. En su segunda venida, ahí estará el árbol de la vida. Pero eso es una forma simbólica de hablar. La salvación no es porque tú comes un fruto, que es milagroso, ese es el concepto humano de la fuente de la eterna juventud, de beber del cáliz de Jesús, de comer el árbol de la vida y así viviré para siempre. No, si te arrepientes y crees en Jesús, vivirás para siempre.
Un dicho sabio de entre los judíos decía así: los que hagan las cosas los que hagan las cosas que te agradan recibirán el fruto del árbol de la inmortalidad. Así decían los rabinos judíos. Si yo te agrado, un día me dejarás comer de ese árbol. Y si es el árbol de la vida, pues ya vives para siempre, ¿verdad? La idea, dice, comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, esa concepción del paraíso, el nombre en sí mismo ya es hermoso, ¿verdad? Paraíso. ¿A qué te suena eso? Paraíso. ¿Te gustaría estar en un paraíso? Bueno, pues la palabra humana nos quita la esencia de lo que realmente es un paraíso. Perdemos de vista lo que es eso. Puede que nosotros no lo podemos entender en su totalidad lo que significa, porque nunca hemos visto ese paraíso. Pero la Biblia nos da los detalles, las señales de cómo es ese paraíso, de cómo un día viviremos en ese lugar. O sea, es un sitio codiciable, es un sitio al que nadie rechazaría estar. Y es una oferta que muchos rechazan. ¿Cómo se puede entender eso? La palabra paraíso, en su origen, era una palabra persa. Xenofonte, un historiador muy antiguo, de la antigüedad, escribió mucho acerca de los persas. Y fue él quien introdujo esta palabra en la lengua griega. En su origen quería decir algo así como un jardín hermoso y agradable. Eso es lo que significaba la palabra paraíso en su origen, ¿no? Cuando Xenofonte está escribiendo cómo vivía el rey de Persia, dice que se preocupaba de que hubiera paraísos donde él viviera, llenos de todas las cosas buenas y hermosas que puede producir la tierra. Esto lo dice en un escrito de Xenofonte que se llama Ecumenicus 4:13. Paraíso es una hermosa palabra que describe un lugar que a cualquiera le agrada y le gustaría. Cuando esto lo trasladamos a la Biblia, diríamos: el paraíso es el mejor lugar posible en el que tú puedas estar. Nada supera al paraíso de Dios, dice ahí. O sea, el paraíso de Dios es lo máximo. No hay nada más grande que eso. En la Septuaginta, que tú sabes que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, la primera vez que se tradujo, en esta versión la palabra paraíso se usa en dos sentidos. Primero, se usa regularmente para referirse al jardín del Edén, que aparece ahí en Génesis capítulo 2. Y en segundo lugar, se habla de cualquier jardín, pero un jardín especial, hermoso, bello, lleno de abundancia. Cuando Isaías habla de un jardín que no tiene agua, se utiliza la palabra paraíso. Isaías 1:30, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Pero nota que el traductor no puso paraíso, puso huerto. ¿Por qué? Porque ya para nosotros la palabra paraíso ha tomado esa connotación. Un lugar hermoso, un lugar maravilloso, pero la palabra hebrea que se podía traducir como paraíso podía referirse a cualquier tipo de huerto, los hermosos, pero también los solanos, los inertes, los que no tienen vida. Solo que las traducciones pues ya nos ayudan la labor de no tener que entrar en contradicciones. ¿Cómo? Porque seréis como encina a la que cae la hoja y como paraíso al que le faltan las aguas. Me confunde un poco, ¿no? Por eso ya no ponen paraíso, ponen huerto. El traductor trata de facilitarnos la lectura. Pero en esa versión de la Septuaginta se utiliza en ese contexto. En Jeremías 29:5 dice ahí: plantad huertos y comed del fruto de ellos. La palabra huerto ahí es la palabra paraíso, o es la palabra que se usa cuando el Eclesiastés dice en el capítulo 2 versículo 5: me hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Ahí está. En el pensamiento primitivo, la palabra paraíso
tenía un significado específico. En el pensamiento judío tradicional, después de la muerte del alma, cualquier persona indistintamente iba al Hades, que era una morada gris y sombría. El pensamiento cristiano primitivo concibió un estado de muerte y que era un estado intermedio. O sea, no era la eternidad, el paraíso eterno de Dios, pero no era el Hades. O sea, no podía ser un lugar sombrío, porque el que muere en Cristo no puede ir a un lugar sombrío. Entonces los cristianos provocan un estado de, o sea, creer que la muerte del creyente es distinto, no es como pensaban los judíos, que se van todos al Hades y están en un lugar de espera, pero es un lugar sombrío, oscuro. No, los creyentes dicen que los que mueren en Cristo van a un lugar intermedio entre el paraíso definitivo y el lugar en el que estaban antes, a la espera. En cierto sentido es así. Nos tenemos que ceñir a lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús al ladrón en la cruz? ¿Qué palabra utilizó? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso suena bien. O sea, no suena la idea de que está en un lugar sombrío o que está en un lugar ahí como intermedio, que no hace nada, aburrido todo el día. No hay que explicarlo mucho teológicamente para darte cuenta y entender que si Jesús está prometiendo estarás conmigo en el paraíso. Y la otra ilustración que tienes en el Nuevo Testamento es cuando Lázaro, aquel hombre pobre, murió, y allí dice el seno de Abraham, fue el seno de Abraham, describe el mismo lugar que Jesús utilizó para la palabra paraíso. Y allí dice que era consolado de sus males y estaba en plenitud, en gozo, en alegría. O sea que tenemos pequeñas descripciones que nos dicen que los que murieron en Cristo están en un buen lugar, están en un lugar de bendiciones, de consuelo, llenos de amor. No es el estado definitivo, en eso tenían razón en estas declaraciones. No es el estado definitivo. ¿Por qué? Porque el estado definitivo es lo que obtendremos con la resurrección de los muertos. En la resurrección de los muertos adquiriremos nuestro cuerpo glorificado, y al tener nuestro cuerpo glorificado, entonces disfrutaremos de una condición totalmente distinta. Tendremos capacidades extraordinarias, podremos interactuar con un mundo nuevo que nos rodea, disfrutar en la presencia de Dios, el amor entre los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que ahora mismo ni nos podemos imaginar, algo que ahora mismo ni podemos soñar o concebir, porque estamos realmente muy distantes de eso y de comprenderlo, pero un día lo vamos a recibir, lo vamos a disfrutar. Mis queridos hermanos, se nos ha hecho la hora, así que nos vamos a despedir por hoy. Mañana es martes, así que déjame que te recuerde que todos los martes nos reunimos en nuestro local. Estaremos a las 7:30 ahí para tener un tiempo de alabanza, y a las 8 en punto podremos disfrutar del estudio de Primera de Juan, que estamos en el capítulo 4. Todavía andamos por ahí. Así que, mis queridos hermanos, un abrazo muy fuerte, que el Señor os bendiga, y si Dios quiere, nos vemos y continuamos mañana. Hasta mañana. Un abrazo.